Gracias por continuar junto al estudio abierto del día de hoy. Ayer, mientras transcurría el programa, Peñalosa, a través de nuestra unidad móvil, nos daba cuenta sobre el porcentaje del incremento al salario mínimo nacional. 2% ha sido definido tras un acuerdo entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana. Para analizar este tema, hemos invitado al estudio abierto del día de hoy a Jaime Durán, analista económico, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo está, Jaime? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un saludo cordial a la gentil audiencia de ATV en Bolivia y el mundo. Licenciado, es un gusto para nosotros tenerlo en el programa del día de hoy. 2% de incremento al salario mínimo nacional. ¿El país está en condiciones para afrontar el mismo? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque es importante aclarar que el haber básico, es decir, lo que se pacta entre empleadores y trabajadores, no va a tener un incremento, se van a mantener los salarios congelados. Lo que sí se incrementa es el salario mínimo nacional. Esto es el monto mínimo que uno debe recibir si es contratado por 5 días y 8 horas al día, ¿no? Por 5 días. Entonces, este incremento del 2% significa subir de 2.122 bolivianos a 2.164 bolivianos, es decir, un incremento absoluto de 42 bolivianos que creo que es perfectamente sostenible para las empresas bolivianas. Ahora, este aspecto involucra también a la microempresa. Así es, involucra a la microempresa, pero no debemos olvidar que los microempresarios tienen diversas formas de trabajar, ¿no? Hay el trabajo a destajo, hay la entrega por producto, en fin, son varias modalidades que utilizan en la microempresa, ¿no? Una de ellas, naturalmente, es el trabajo a contrato, esto es el trabajo que involucra el salario mínimo nacional. Y en ese sentido, desde mi punto de vista, un 2% es perfectamente sostenible, porque también lo que tienen que comprender los empresarios y microempresarios es que este incremento al salario mínimo nacional los beneficia indirectamente, porque lo que van a hacer los trabajadores con este incremento es comprar productos nacionales. Estos productos nacionales son producidos por las microempresas y empresas, y lo que van a ver también van a ver que sus ventas van a incrementarse. Entonces, yo creo que si bien no es un incremento que cumple las expectativas de los trabajadores, es un incremento razonable en la medida que mantiene estable el empleo. No debemos olvidar que estamos saliendo de un 2020 muy duro, un 2020 marcado por la pandemia, marcado por la ineficiencia de una gestión que lamentablemente ha hecho que el producto se contraiga en un 8% y que en determinado momento, en julio de 2020, tengamos una tasa de desempleo del 12%. A fines del año pasado, la tasa de desempleo se ha situado en el 8%, pero eso implica que tenemos que seguir trabajando para que volvamos a la senda de una tasa de desempleo del 4%, y para ello yo creo que este año hay que hacer un pequeño sacrificio en el entendido de que los trabajadores, en cuanto al haber básico, no vamos a tener incremento. Ahora, licenciado, una vez conocido el porcentaje de incremento, inmediatamente surgieron repercusiones. Los empresarios se han pronunciado sobre el particular y han advertido la posibilidad de disminuir personal y algunas otras eventualidades que puedan enfrentar. ¿Cuál es la lectura que se hace al respecto? Bueno, yo soy crítico de la posición de los empresarios, ¿no? Porque en realidad ellos dan la impresión de que el trabajo se contrata a voluntad, etcétera, y no es así. En realidad uno contrata, cualquiera que hace empresa sabe eso, en función a la producción, a la demanda que tiene el producto, ¿no? Es decir, si aumentan las ventas, lo que voy a hacer es aumentar la producción y voy a contratar más trabajadores, ¿no? Ahora, en ese sentido, evidentemente, cuando aumenta el precio del trabajo, disminuye la demanda, ¿no? Sin embargo, esto tiene que verse compensado por el incremento del nivel del producto, por el incremento del nivel de ventas que va a producir
el incremento salarial, pero además la inyección de importantes recursos. No debemos olvidar que este año se está ejecutando una inversión pública superior a los 4.000 millones de dólares. Se han inyectado más de 4.000 millones de bolivianos mediante el bono contra el hambre, y todas estas medidas lo que están haciendo es generar un mayor nivel del producto. Si aumenta el producto, si aumenta el nivel de ventas, se demanda más trabajo, ¿no? En mi opinión, lo que están haciendo es exagerar este tipo de situaciones cuando ellos saben perfectamente que este pequeño incremento es sostenible en el ámbito de la economía boliviana. Ahora, este incremento de 2%, ¿en qué aspectos incide? Por ejemplo, en lactancia y otros beneficios que la ley laboral involucra. ¿Cuál es la lectura que se realiza al respecto? Lactancia, por ejemplo. Bueno, ahí hay un error conceptual. He escuchado a algunos analistas y a algunos empresarios indicando que el subsidio de lactancia va a aumentar. Eso no es correcto. En realidad, hace unos 2 o 3 años, si la memoria no me falla, el gobierno emitió un decreto mediante el cual se congela el monto del subsidio, porque antes estaba atado al salario mínimo nacional, y se mantiene en un monto de 2.000 bolivianos. Por lo tanto, este incremento al salario mínimo nacional no va a tener ningún efecto sobre el subsidio de lactancia que se paga a aquellas mujeres, o en todo caso a aquellas parejas que están en proceso de gestación y hasta 1 año que cumple el bebé. Pero esto, reitero, no afecta. Lo que sí va a permitir es que se incremente un poco el bono de antigüedad, que se calcula sobre los salarios mínimos, ¿no? Pero no debemos olvidar que este bono de antigüedad corresponde a aquellas personas que ya llevan varios años trabajando en una determinada empresa pública o privada, ¿no? Entonces, en ese sentido sí hay un efecto, pero no debemos olvidar que este bono se calcula sobre el salario mínimo nacional y no sobre el haber, lo cual va a significar también un incremento pequeño dentro de las planillas salariales. Jaime, bueno, nos hubiese gustado abordar muchos temas más porque el país tiene muchas interrogantes. Seguramente lo haremos en una próxima oportunidad, pero gracias por habernos ayudado hoy a dilucidar algunas dudas que las teníamos y que obviamente también las tiene en nuestros televidentes. Gracias, Jaime. Muy buenas noches y gracias.